mayoría de los hombres cometen el mismo error cuando están conociendo a una mujer. Preguntan, preguntan sobre su pasado, sus ex, su infancia, su última desilusión. Y en la superficie, eso parece honesto, ¿verdad? Como si solo estuvieras tratando de conectar. Pero aquí está la cuestión. En el momento en que preguntas, ella comienza a seleccionar, a editar, a filtrar. Ni siquiera porque esté siendo manipuladora, sino porque así es como las personas se protegen. Y eso significa que la versión del pasado que obtienes es la versión que ella quiere que veas. Pero, ¿y si no tuvieras que preguntar? ¿Y si pudieras conocer su pasado, no a través de las historias que elige contar, sino a través de las señales que ni siquiera sabe que está mostrando? Porque esta es la verdad. Las personas no solo hablan de su pasado, lo viven. Se manifiesta en sus hábitos, sus reacciones, sus silencios, sus comentarios casuales, la forma en que te miran cuando dices ciertas palabras. Su pasado está escrito por todas partes en ella, si sabes qué buscar. No necesitas ser Sherlock Holmes y definitivamente no necesitas interrogarla, solo necesitas observar. Y una vez que aprendas cómo, sabrás más sobre ella que incluso sus amigos más cercanos. Sabrás si todavía está atormentada por alguien, si se ha curado, si puede construir un futuro o si todavía vive en los escombros de su pasado. En este video te mostraré exactamente cómo leer esas señales, qué significan realmente y cómo protegerte de ser sorprendido por una historia de la que no pediste ser parte. 1. Su relación con la atención, señales sociales. Una de las formas más fáciles de asomarse al pasado emocional de una mujer es observar cómo maneja la atención, especialmente la de los hombres. No solo cómo reacciona cuando la halagas, sino cómo se mueve en una habitación, cómo interactúa en línea, cómo responde cuando el centro de atención está en ella. Lo minimiza sutilmente y se mantiene centrada, o se ilumina como si fuera la primera vez que se siente vista. Presta atención a la frecuencia con la que menciona la atención masculina, sin que se lo pidas. Si siempre está hablando de quién está en sus mensajes directos, cuántos hombres la coquetearon en el gimnasio, o cómo los hombres simplemente no la dejan en paz, puede que no se trate de las historias, sino de la necesidad detrás de ellas. Una mujer que fue ignorada, descuidada o hecha sentir invisible en una relación pasada, ya sea romántica o incluso en la infancia, a menudo aprende a medir su valía por la cantidad de ojos que están sobre ella. Y la verdad es que puede que ni siquiera sea consciente de ello. No se trata de vanidad, se trata de validación. Hay una diferencia entre una mujer que disfruta la atención y una que la necesita para sentirse completa. La primera es divertida, la segunda es peligrosa. Porque en el momento en que esa atención deja de venir de ti, puede que empiece a buscarla en otro lugar, incluso si no tiene intención de hacerlo. Eso no es deslealtad, es una adicción emocional. No estás buscando pistas en cómo se viste o cuántas selfies publica. Estás buscando por qué lo hace. ¿Anhela la admiración o la conexión? Esa pregunta por sí sola puede decirte más sobre sus relaciones pasadas que cualquier historia que ella te cuente en voz alta. 2. ¿Cómo habla de otras mujeres? Puedes aprender mucho sobre una mujer, no solo por cómo te habla a ti, sino por cómo habla de otras mujeres. Presta mucha atención a esos pequeños momentos en que menciona a sus amigas, compañeras de trabajo o incluso a completos extraños. ¿Su tono es amable y solidario o está teñido de sarcasmo, juicio o competencia? Si cada mujer que menciona es falsa, un desastre, se esfuerza demasiado o probablemente engaña a su novio, eso no es solo un rasgo de personalidad, es un espejo que refleja sus propias inseguridades no resueltas, sus traiciones pasadas o rivalidades que dejaron cicatrices que todavía lleva. No solo estás escuchando sus palabras,
Estás escuchando lo que le duele. Las mujeres a menudo expresan su historia emocional a través de la proyección. Una mujer que critica constantemente a otras por ser demasiado coquetas puede haber sido engañada. Una que siempre es escéptica sobre el éxito de otras mujeres podría sentir que siempre está rezagada en su propia vida, y cuando dice cosas como simplemente no me llevo bien con otras mujeres, eso no es independencia, es un trauma disfrazado de desapego. Podría significar que ha sido quemada por amistades pasadas, o que la competencia se ha convertido en su modo predeterminado de seguridad. Si está en paz consigo misma, es probable que esté en paz con los demás. Pero si cada mujer es una amenaza, vale la pena preguntar, ¿qué experiencia pasada la hizo sentir que la vida es un campo de batalla? Estos son los momentos en que su pasado se muestra a la vista, sin que tengas que indagar. Todo lo que tienes que hacer es escuchar, no el chismorreo, sino el patrón. Ahí es donde reside la verdad. 3. Estilo de conflicto. ¿Qué hace cuando las cosas van mal? Si realmente quieres entender el pasado de alguien, no solo observes cómo actúa cuando las cosas van bien, observa cómo se comporta cuando las cosas van mal. El conflicto tiene una forma curiosa de sacar el pasado a la superficie, y no estoy hablando de gritos o colapsos dramáticos. Estoy hablando de esos momentos cotidianos de fricción, cuando los planes cambian, cuando olvidas algo, cuando se siente ignorada o incomprendida, se calla y se retira, arremete, culpa o intenta hacerte sentir culpable. O lo aborda con calma, intenta comprender y sigue adelante. Estas no son solo reacciones aleatorias, son ecos emocionales de su historia. Una mujer que fue abandonada, emocionalmente descuidada o traicionada, a menudo responderá al conflicto con miedo o defensa intensos. Puede que se encierre porque aprendió hace mucho tiempo que expresar emociones significaba ser castigada o ignorada. O puede que entre en modo de ataque porque en su pasado la vulnerabilidad le causaba daño. De cualquier manera, su comportamiento durante el conflicto está moldeado por la forma en que tuvo que sobrevivir emocionalmente. Lo notarás en la forma en que escala o evita cualquier momento incómodo. Si asume instantáneamente lo peor de ti, es probable que todavía esté llevando historias escritas por otra persona. La forma en que lucha no se trata solo de ti, es una recreación de cómo aprendió a protegerse. Por eso, no necesitas buscar información. Las personas recrean su pasado emocional con más frecuencia de lo que lo vuelven a contar. Y cuando surge el conflicto, las viejas heridas a menudo salen a jugar. Tu trabajo no es arreglarlas, es reconocer el patrón y preguntarte si estás preparado para ser parte de un proceso de curación o para quedar atrapado en el fuego cruzado de la guerra no resuelta de otra persona. Por eso, no necesitas buscar información. Las personas recrean su pasado emocional con más frecuencia de lo que lo vuelven a contar. Y cuando surge el conflicto, las viejas heridas a menudo salen a jugar. Tu trabajo no es arreglarlas, es reconocer el patrón y preguntarte si estás preparado para ser parte de un proceso de curación o para quedar atrapado en el fuego cruzado de la guerra no resuelta de otra persona. 4. Su cronología de relaciones, sin preguntar directamente. No tienes que preguntarle, entonces, ¿cuándo fue tu última relación? Para averiguar su cronología romántica. De hecho, ese tipo de pregunta suele darte la versión superficial, la historia limpia y editada que se siente cómoda contando. Pero si realmente quieres saber cómo es su pasado, todo lo que tienes que hacer es escuchar. Porque sus historias, la forma en que las dice, incluso la forma en que se refiere a las personas en su vida, están todas llenas de pistas sutiles. Por ejemplo, si dice, me encantaba ese pequeño lugar de sushi, íbamos allí todo el tiempo, detente en ese íbamos. Eso
No se refiere a un amigo. Eso es una amiga de pan, de una relación que quizás no esté lista para nombrar. También comenzarás a notar patrones en la frecuencia con la que se refiere al pasado. ¿Hace cuánto tiempo sucedieron las cosas? ¿Cuán frescas todavía se sienten? Una mujer que casualmente suelta. Eso fue hace 2 años. Te está informando de su cronología sin siquiera darse cuenta. Pero si evita mencionar el tiempo por completo o pasa por alto hitos emocionales como si fueran irrelevantes, eso podría indicar sentimientos no resueltos. También lo escucharás en cómo habla de las transiciones, después de que todo se vino abajo, o tuve que reconstruirme, frases que sugieren algo más que una ruptura. Sugieren recuperación. La clave aquí es dejar de depender de las preguntas directas. Las personas revelan mucho más cuando están relajadas, en conversación, sin sentir que están bajo un microscopio. Ella te contará sobre su pasado, pero no siempre con fechas y etiquetas. A veces, su silencio sobre un periodo de su vida es la pista más fuerte de todas. Solo tienes que ser el tipo de hombre que escucha lo que no se dice. 5. Sus opiniones sobre los hombres en general. Una de las cosas más reveladoras que una mujer te mostrará, sin quererlo, es cómo habla de los hombres en general. Y no me refiero a cómo habla de ti, me refiero a cómo habla de los hombres como concepto. ¿Qué dice cuando habla de sus ex, amigos varones o incluso tipos al azar en la televisión? ¿Es juguetón y neutral o es amargo, cauteloso, un poco demasiado mordaz? Porque ese tono lleva historia. Cuando bromea, los hombres son lo peor. Puede sonar inofensivo, pero si esa broma sigue apareciendo y siempre con un pinchazo detrás de la sonrisa, generalmente significa que esa broma tiene sus raíces en algo real. Alguien la hizo sentir así una vez o muchas veces. No solo estás escuchando su opinión, estás presenciando su historial de confianza. Se asume automáticamente que los hombres son mentirosos, infieles, emocionalmente no disponibles. No es porque lo leyó en un libro, es porque lo vivió. Y aunque ahora mismo pueda ser divertida, coqueta, incluso cariñosa contigo, esas creencias no desaparecen solo porque la trates bien. Si su visión de los hombres es fundamentalmente negativa, moldeará la forma en que se relaciona contigo, especialmente cuando las cosas se pongan difíciles. Tal vez se vuelve excesivamente sospechosa cuando estás callado. Tal vez espera que te vayas antes de que tú sepas por qué se está alejando. Eso no son solo cambios de humor, eso es memoria en movimiento. Comprender esto no significa juzgarla, significa verla claramente. Ves qué experiencias formaron sus creencias y puedes decidir si estás entrando en una relación o pisando el bucle de daño de otra persona. Porque si todavía carga con el peso de cada hombre que rompió su confianza, tarde o temprano, te entregará ese peso a ti y esperará que lo cargues. 6. ¿Cómo habla de su familia? Si realmente quieres entender cómo una mujer forma vínculos emocionales, observa cómo habla de su familia, especialmente de sus padres. No tienes que indagar en traumas profundos o historias personales. Todo lo que necesitas hacer es prestar atención a la forma en que los encuadra. Cuando menciona a su padre, hay calidez, distancia, amargura, un encogimiento de hombros silencioso. Ese tono te dirá más que cualquier historia dramática. Por ejemplo, si dice, sí, mi padre estaba cerca, supongo, no éramos muy cercanos, pero lo que sea, ese lo que sea, está haciendo un gran trabajo emocional. Esa indiferencia no siempre es real. A menudo es una máscara para una decepción que ha estado enterrada el tiempo suficiente como para sentirse normal. La relación que tuvo con su padre, en particular, tiende a establecer el patrón de cómo ve a los hombres, la confianza y la seguridad emocional. Si tuvo que ganarse el amor, podría sentir la necesidad de demostrar su valía constantemente en una relación.
Si el amor fue inconsistente, afecto un día, silencio frío al siguiente, puede esperar la misma imprevisibilidad de tu parte. Por otro lado, si creció en un hogar nutritivo y emocionalmente seguro, esa estabilidad a menudo se manifiesta en cómo maneja los conflictos, con qué rapidez se calma y cómo comunica sus necesidades. La dinámica de su familia es como el sistema operativo que funciona silenciosamente en segundo plano de su mundo emocional. No grita, pero lo controla todo. No estás entrometiéndote, estás observando cómo reacciona cuando le preguntas sobre las vacaciones, cómo habla de su madre de pasada, si pone los ojos en blanco ante la idea del tiempo en familia o se ilumina al hablar de recuerdos de la infancia. Todos son puntos de acceso a su base emocional. Y la verdad es que las personas rara vez superan el lenguaje emocional con el que fueron criadas. Así que, si quieres saber cómo te amará, comienza por notar cómo aprendió a amar en casa. 7. ¿Qué la emociona y qué no? Hay algo profundamente revelador en lo que emociona a una mujer, y tan importante como eso, lo que no la emociona. No solo estás buscando lágrimas o reacciones dramáticas, estás buscando esos momentos en que algo la golpea de una manera que no esperaba. Quizás es una escena de una película sobre el abandono que de repente la deja en silencio. Quizás es una canción sobre la traición que salta cada vez que suena. O quizás es lo contrario. Parece completamente impasible ante cosas que sacudirían a la mayoría de la gente. Estas reacciones no son aleatorias, son huellas emocionales del pasado, cicatrices que aún lleva, o entumecimiento que ha aprendido a adoptar para sobrevivir. A veces, lo que la altera ni siquiera está relacionado directamente con las relaciones. Puede ser algo tan simple como ser excluida de una invitación grupal o alguien que levanta la voz con frustración y cuando responde con una intensidad inusual o se cierra por completo, eso es una pista. La gente no reacciona de forma exagerada, sin historia. Esa respuesta emocional es una señal. Dice, esto ha sucedido antes. Dice, esto dolió una vez. Y podría decir, todavía no lo he superado. Por otro lado, si parece fría cuando hablas de tus propios momentos vulnerables o minimiza el dolor de otra persona, eso puede ser su propia clase de advertencia. El desapego no siempre es fuerza. Puede ser una armadura que se construyó demasiado pronto. No descubrirás esto preguntando, ¿qué te emociona? Zrenia, lo descubrirás observando. Las cosas que la conmueven o no son como resaltadores emocionales que se remontan a una versión de ella que nunca conociste. Y cuanto más las notes, más claramente verás la diferencia entre alguien que ha enfrentado su pasado y alguien que todavía huye de él. 8. Consejo final. Observación sobre interrogación. Los hombres más inteligentes no hacen 1.000.000 de preguntas. Observan. No buscan historias. Esperan que la verdad se revele en los espacios tranquilos, los comentarios casuales, los patrones que ella ni siquiera sabía que tenía. Esa es la diferencia entre la interrogación y la observación. Cualquiera puede preguntar, ¿qué pasó en tu última relación? Y obtener la versión pulida, pero el hombre que realmente presta atención ya sabe la respuesta. Porque vio cómo se estremeció cuando cancelaste los planes, cómo se cerró cuando las cosas se volvieron demasiado íntimas, o cómo se iluminó cuando alguien finalmente la elogió por algo más profundo que su apariencia. Estas no son coincidencias, son huellas dactilares emocionales. Ser observador no significa ser frío o calculador, significa ser emocionalmente alfabetizado. Significa leer la habitación, leerla a ella, con el tipo de conciencia que te convierte en un hombre que no cae en la máscara. Porque cuando te basas solo en las palabras, a menudo estás comprando la historia que ella se cuenta a sí misma para sobrevivir. Pero cuando te basas en la observación, estás viendo a la mujer que está debajo,
la que todavía podría estar sufriendo, la que podría estar lista para crecer, o la que no lo está. De cualquier manera, ahora lo sabes. Y ese tipo de claridad, eso es poder. Así que no persigas respuestas, invítalas, deja que ella se revele lentamente, sin saberlo, porque la verdad siempre se filtra en el comportamiento. La única pregunta es, ¿eres lo suficientemente astuto como para verla? 9. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, ya estás a millas de distancia de la mayoría de los hombres, porque ahora no solo estás escuchando lo que dice una mujer, estás viendo quién es. Y una vez que aprendas a observar con este tipo de claridad, tu vida amorosa cambia. Dejas de perder el tiempo, dejas de caer en la versión editada y empiezas a conectar con las mujeres de una manera real, fundamentada y en tus propios términos. Si esto te dio alguna información que no tenías antes, deja un comentario abajo y házmelo saber qué parte te impactó más. ¿Fue algo que dijo? ¿Algo que no dijo? Leo cada uno de ellos. Y si eres el tipo de hombre que quiere entender el juego más profundo, la psicología, los patrones, las capas emocionales que la mayoría de los hombres pasan por alto, entonces suscríbete ahora mismo. Esto es solo el principio. En el próximo video desglosaré los 5 tipos de equipaje emocional que puedes detectar en los primeros 10 minutos de conocer a una mujer y cómo saber si se ha curado o si está ocultando algo. No querrás perdértelo. Hasta entonces, mantén los ojos abiertos, tus estándares altos y tu paz protegida. Te veré pronto.